Gracias por continuar con ATV. Les cuento que ya está con nosotros el candidato Gary Áñez y vamos a conversar con él, pero antes quiero mostrarles una ficha para que usted pueda conocer cortito quién es el candidato. José Gary Áñez es candidato a la alcaldía por Comunidad Autonómica por Bolivia. José Gary nació en 1975 en Santa Cruz. Trabajó en diferentes medios de comunicación desde sus 10 años, periodista, productor, conductor de televisión y también de radio. Estudió en el Instituto Bíblico Palabra de Vida. Trabajó también en la Academia Tawichi. Tiene 2 hijos y también dicen que va a ser abuelo, ¿verdad? Así es. Así es. José Gary, ¿cómo está? Buenas noches. Le agradezco, muy amable, muy buenas noches, gracias. Qué bien que esté, le cuento, porque la gente ya lo estaba pidiendo. No me diga. Bien, a ver, José Gary, este paso del periodismo, del mundo deportivo, del análisis hacia la política, ¿ha sido una casualidad o ha sido el crimen perfecto, así bien pensado? No existe el crimen perfecto. Yo creo que todo es un tema de que se van orquestando las cosas sin que uno las tenga algo premeditado, ¿no? Nosotros hicimos el comienzo de nuestra carrera periodística en el deporte y paulatinamente fuimos girando hacia la noticia. La noticia nos llevó al análisis, y se van dando las cosas, es una cuestión circunstancial. En el caso de la candidatura, a nosotros nos invitan por el tema periodístico a conversar con un grupo de vecinos. Estos vecinos me dan a mí una serie de quejas. Fue justo después de que se dio la primera parte de la pandemia con la cuarentena, justo después de eso. Y empezamos a hablar yo les di mis posiciones en relación a los reclamos y surge ahí la moción de que yo debía ser candidato. Yo les digo, paren, porque el primer impacto es muy complicado, y les digo, paren un poquito porque yo no tengo partido y no tengo recursos para ser candidato. Y ellos me dicen, pero veamos pues. Entonces yo saco un compromiso ahí, voy a ver. Entonces me transformo en un precandidato, que yo después tenía que ir a una cena donde reconocían a mi padre del Club Blooming, en un local del Boulevard del Mall. y yo estaba apurado por irme porque era el reconocimiento de mi padre. Así. Entonces ya después lo fui masticando en la noche, fui pensándolo, y ¿cómo hago? Porque yo ya me había comprometido a que íbamos a esforzarnos por meter la candidatura. Claro. Entonces, así fue como nació. No fue un tema orquestado, ni mucho menos. Pero antes de eso, alguna otra... No, en la radio siempre la audiencia, mucho tiempo, pero eran así, yo conversaba mucho con la audiencia a través del WhatsApp y los audios. Y siempre una cosa así, pero no un tema tan serio como una candidatura. Cuando yo asumo la búsqueda de la posible candidatura, ahí cambia el escenario, ¿no? Pero han habido, y en otro momento, invitaciones para ser candidato a una u otra cosa y nunca lo consideré, digamos. Pero esta vez se dio. ¿Su papá qué le dijo? Mi padre me dijo que siempre piense que debe ir delante Dios. Y que si era de Dios, nada le iba a hacer que no suceda. Era un difícil escenario, ¿no? No había condiciones económicas para afrontar la cuestión, porque al yo solicitar una plataforma política para poder generar la inscripción de la candidatura, porque no puede inscribirse un ciudadano, nosotros ya hemos tenido un evento frustrado, ¿no? Sí. Cuando nosotros inscribimos una alianza que se llama Ganamos, el aparato político se mueve y nos tumba la alianza. Nunca nos explicaron por qué, pero no pasó la alianza. Entonces yo hago ahí una serie de conversaciones y termino cerrando con Comunidad Ciudadana, pero la condición era no condiciones. Al no haber condiciones se hacía dificultoso. Aparte, era una candidatura que tenía en ese momento simplemente una aceptación al periodista, había que ver
a la figura. Cómo se comportaba la gente en el traspaso al candidato. Que fue la apuesta en realidad, ¿no? Y gracias a Dios ha venido sucediendo. Gary, ¿cómo describe usted al cruceño y a la cruceña de hoy? Yo creo que es un ciudadano del mundo y el cruceño. Nosotros hemos logrado amalgamarnos a la realidad de Santa Cruz. Si bien es cierto, tiene un aire nostálgico casi permanente el cruceño, enraizado en sus tradiciones, en sus manifestaciones musicales, culturales, pero no se cierra al universo de opciones en relación a lo que es Santa Cruz. Santa Cruz tiene en este momento la mayor cantidad de gente que viene de otros distritos del país a buscar aquí una escena. Pero además de los que vienen de otras partes del país, de otros departamentos, también vienen de fuera del país. Aquí uno se encuentra gente de todas partes del mundo y creo que el cruceño, este nuevo momento cruceño, le ha generado al ciudadano nacido en Santa Cruz transformarse en un ciudadano del mundo. ¿Usted se considera un hombre atractivo físicamente? No. ¿De verdad? No, de verdad. Es el primer candidato que dice que no, le cuento. No, yo me considero un ser humano normal. O sea, a mí me parece que el atractivo físico está reservado para las mujeres. No me considero un hombre normal, tranquilo. O sea, solo las mujeres pueden ser bonitas, los hombres no. A mí me parece que sí, digamos. Es un criterio muy particular, claro. Obviamente. Puede estar totalmente errado, pero así lo considero, digamos. No me pareciera una un exagerado entusiasmo, ¿cómo lo digo? Ególatra, de decir, sí, me considero un hombre guapo. Un hombre guapo, un hombre normal. Bien. Si usted pudiera viajar en el tiempo, ¿elegiría ir al pasado o al futuro? ¿Y a qué? Yo creo que el futuro es lo importante, porque el pasado ya está. En realidad, el milagro de estar vivo nos exige todos los días mirar hacia adelante. Todos los días cuando nosotros despertamos, el milagro de la vida se vuelve a aparecer en nuestro escenario. Hay que mirar hacia el futuro siempre. Obviamente el pasado sirve como una escuela para no cometer los errores, y lo que quedó en el pasado hay que cerrarlo como ciclo y dejarlo en el pasado. Es lo que en este momento muestra la ciudadanía, ¿no? Un ciclo cerrado políticamente hablando, digamos, y quiere proyectar, y por eso ve en esta candidatura el proyecto futuro, la esperanza del futuro. Pero dejando de lado esta faceta política y pensando, vamos a decirlo, en lo personal, ¿no? Sin ser tan egoísta. Yo le voy a decir algo. Yo creo que del pasado yo tengo eventos muy bellos. Pero ¿por qué le digo que hay que pensar en el futuro? Porque yo no me imagino el día que nazca mi nieto. O sea, yo tengo dos eventos muy bellos, los nacimientos de mis hijos. Muy bellos. Pero yo creo que no son comparados a la expectativa formada en mi persona, y lo digo poco esto, ¿no? Seguramente está mirando a mi hijo mayor, que es el que me va a hacer abuelo. Pero yo amé profundamente esos momentos y siempre los recuerdo con mucho afecto. Fueron días muy lindos en mi vida, los días que nacieron mis hijos. Pero yo no logro ni siquiera dimensionar la expectativa que hay en mi corazón por la llegada de mi nieto, digamos. Entonces yo creo que ahí yo le sintetizo lo que yo creo entre el pasado y el futuro, siempre el futuro. Y si tuviese el poder de revivir a alguien, ¿a quién elegiría? ¿A algún fallecido? De revivir a un personaje, a tal vez algún familiar, algún personaje histórico, a alguien que usted quisiera volver a tener presente en este momento. Una pregunta compleja, ¿no? Nunca me la había planteado. No sé,
Tal vez el momento más feliz de mi vida fue con mi papachán, ¿no? Mi abuelo. Él me hizo no conocer el no. Tal vez, pero también con mi abuela Lucila viví bellos momentos. Con mi abuelo Nico también. O sea, no lo sé, tal vez mis abuelos serían algo importante hoy, digamos. Quisiera volver a tenerlos. De tenerlos, porque en realidad era como esos brazos siempre abiertos al afecto, pero ese afecto inmesurado e irresponsable, ¿no? Porque el afecto, como de los abuelos. El afecto de los papás es responsable. Claro. ¿No? Tal vez eso. Ya le va a tocar. Sí, ya le va a tocar. A ver, ¿qué es lo que usted puede catalogar como lo peor y lo mejor de esta gestión municipal? Yo creo que lo peor ha sido el nivel de corrupción al que se llegó. Creo que no hay, por dos factores. Primero, que nunca hubo tanto dinero. Y segundo, creo que se logró armar una maquinaria de estructura corrupta que va desde el precio del cuñapé hasta una obra. Creo que eso. ¿Y lo mejor? Yo creo que lo mejor, el intentar en algún momento de la gestión general de parques a Santa Cruz, que son inconclusos, le faltan elementos para que puedan ser verdaderamente utilizados y ser los clubhouse de los barrios. Creo que eso es lo mejor. Bien, estamos conversando con Gary Áñez, él quiere ser el próximo alcalde de Santa Cruz. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y cuando continuamos conversando con Gary. Gary, usted estaba ahí en el corte también mencionando sobre su manera de recordar, las maneras que tiene de revivir. ¿Toca algún instrumento? Toco la guitarra. No soy un eximio guitarrista, pero me acompaño y sé muchas canciones. ¿Es de los que va a todas partes con la guitarra? No, antes sí. De un tiempo a esta parte menos, pero antes sí. Antes yo siempre llevaba mi guitarra a todas partes. En un momento dado andaba con mi guitarra en el auto, digamos, cuando tocaba, cantaba. Hace unos 8 o 10 años que ya menos, pero canto, no me corro de cantar cuando hay una guitarra. Está bien. ¿Sabe cuánto cuesta el kilo de tomate? No. ¿No va al mercado? No voy al mercado. ¿No le gusta? En realidad no voy al mercado porque no he tenido tiempo de ir al mercado. Yo he tenido la fortuna o la desgracia, no sé, creo que la fortuna de que a mí me tocó siempre trabajar desde la madrugada. Yo arranco mi vida laboral en los medios audiovisuales produciendo un programa que se llamaba Uno Revista, que lo conducía Freddy Flores. La primera vez que se hizo un noticiero de mañana, no me acuerdo ni qué año. Y yo era el productor a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana entrábamos al aire, hasta las 8. Y de ahí me tocó siempre las primeras horas de los canales. Aquí hacíamos la primera de ATV, en otro lugar, o La País, en otro lugar, siempre la primera. Y después yo hacía radio, y después siempre a la tarde hice un programa más, un noticiero más. Entonces, muy poco ha sido mi recorrido por el tema de los mercados. Además que yo hace por lo menos unos 10 años que la señora Evi Durán, yo la quiero muchísimo, ella es la que se encarga de mi cocina y es extraordinaria porque además los adora, bueno, ahora uno nomás porque el otro ya se casó y se fue, pero adora a los dos, digamos. ¿Sabe qué líneas de micro pasan por su casa o cerca? 3 líneas, ¿puede nombrarme? La 72 pasa por mi casa. No. Pasa por todo el segundo anillo. Por eso yo vivo a una cuadra, 2 cuadras del segundo anillo. Pero no he usado micro el último tiempo. Ni tampoco he querido, más allá de la sugerencia de algunos spots, de subirme a un micro para hacer un spot
campañero, porque a mí me parece que eso es engañar, digamos. Claro. Porque usted tiene su vehículo. No, porque la radio está a 3 cuadras de mi casa. Entonces camino. Ya. ¿Verdad? Claro, está a 3 cuadras de mi casa. No le digo que no. A 3 cuadras de mi casa. Entonces no uso ni... Conduzco poco. Claro. Conduzco muy poco. Está bien. Usted, si viera una escena donde alguien lastime, agreda a un ser querido suyo, ¿cómo reaccionaría? No lo sé. ¿Nunca ha estado en una situación similar? Nunca. Yo creo que no se puede calcular la reacción porque es una reacción. No lo sé. Bien. Si hoy tocara ir a la guerra y esta ida fuera opcional, ¿Gary va o no va? Hoy no tengo una elección el 7 de marzo, imposible que vaya hoy. Olvidémonos de la elección. Sí, la elección. Supongo que sí, pues no. Supongo, no sé manejar armas, sí, de un medio que pudiera ir Tocaría aprender. Pudiera relatarle, no se aprende eso. Claro, uno se prepara para eso. Claro, lo que pasa es que los cazadores muchas veces creen que pueden matar a un ser humano o dispararle a un ser humano. Pero a disparar sí se aprende. En una guerra el problema no es lo que uno tira, es lo que a uno le tiran. Bueno, sí. Claro, sí. Entonces, yo no sé manejar armas, mucho no ayudaría yo en una guerra. Pero sí, iría. Iría. ¿Qué es lo de más? corresponsal de guerra, tal vez. Tal vez. Sí, está bien, podría ir sobre. ¿Qué es lo más loco que hizo por amor? ¿Por amor? Depende de la época. A ver, o sea que hizo muchas cosas locas por amor. Sí, he hecho alguna cosa, pero tampoco así que me hayan clavado en el recuerdo. Súper significativo. He hecho algunas cosas. ¿Ni una no va a nombrar? No, pero imagínense como... Imagínese. Puedo armar así un... Ya. No. Está bien. Si no gana las elecciones, ¿vuelve al periodismo? Supongo que sí, pero voy a ganar. Está bien. Todos dicen eso también. Sí, eso te parece. Está bien. Hay una frase que la voy a poner en pantalla. Es una frase que habla sobre usted y dice: José Gary es elocuente, fuerte, decidor, le gusta imponer sus ideas, es noble, ocurrente, chistoso. ¿Es así, José Gary? No sé, lo más difícil es autocalificarse, ¿no? Yo soy nomás. Lo que ven es lo que hay. ¿Sabe quién dijo eso? No sé. A ver, volvamos a poner la frase en pantalla. José Gary, elocuente. Debe ser un familiar mío porque José Gary me dicen en mi casa. Su papá le cuenta. ¿Mi papá? Su papá. No le peló entonces, lo conoce bien. Sí, mi papá sí. Obviamente. Bien. A ver, nosotros seguimos conversando con José Gary porque es evidente, ¿no?, que usted, junto a otro candidato también, son quienes tienen más posibilidades de llegar a la alcaldía. La gente al final decidirá, pues, no, por quién votar, pero ¿por qué la ciudadanía hoy, en este contexto de crisis de salud, en este contexto donde se dice mucho que ya estamos hartos de infinidad de cosas, debe depositar su voto en José Gary y no en el otro candidato que también está ahí con usted? Yo creo que hay un tema ahí de la administración pública. Él ha estado mucho tiempo en la cosa pública. Él ha sido parte de la mayoría de los gobiernos de los últimos 30 años. Yo no voy a entrar a atacarlo, simplemente estoy haciendo un diagnóstico de este marco. Y nosotros hemos propuesto un plan que involucra directamente al individuo.
Es decir, en este momento la pandemia desnudó la carencia real de servicio hacia el individuo, hacia el ciudadano. Por eso nosotros decimos, primero vos, vamos directamente al desarrollo humano. Y creo que en este momento lo que se prioriza es precisamente la atención al metro cuadrado del ciudadano. Entre esa oferta y un tren que para que sea viable necesitaríamos tener al menos 6 millones de habitantes. Entonces la gente ha encontrado, creo, una diferencia entre la realidad marcada desde el momento económico con los problemas de la readecuación que tenemos que tener, porque el COVID no se va a ir. El COVID estaba proyectado, según la OMS, para 2 años, el año pasado. Bueno, ahora ya dijeron que no es para 2 años, pero no dijeron para cuándo. Entonces, hay que decir, va a estar en nuestro medio. Nosotros tenemos que prepararnos para eso. Y todo esto nos ha acelerado el salto al siglo XXI de la tecnología. Entonces, nosotros estamos observando ahora que en realidad todo tiene que venir desde la potencia que tiene el individuo para competir. Porque tenemos que ser creativos ahora para competir. Ya no es una oferta de cemento la que va a marcar el destino de la gente, sino una oferta de la mayor cantidad de atención sobre el individuo para ponerlo en competencia ante el mundo, porque hoy competimos por el celular, con el mundo. Claro, pero el hecho de que usted, por ejemplo, tenga experiencia en otro rubro y no tenga esta experiencia en la gestión pública, mucha gente también lo hace notar como una desventaja, ¿no? Y a la hora de depositar el voto, pues uno dirá, pucha, me voy por la experiencia, por lo que ya conozco, o por este candidato que quizás tiene solo buenas intenciones. Bueno, yo le voy a explicar un tema ahí, muy claro. Si el comparativo fuera eficiente, yo le otorgaría razón a la gente que piensa distinto. Pero el comparativo no existe, porque al yo no haber manejado un solo peso del aparato público, no puedo ser comparable. Claro. ¿Me entiendes? Ahora, si ellos hubiesen sido eficientes, sin ninguna duda que la preferencia estuviese con ellos. En realidad la preferencia de la gente viene por el programa, que tiene el sustento del recurso humano como primer elemento de una administración pública, y la segunda parte porque ellos han sido deficientes, corruptos en el manejo cuando les tocó, y porque el ciclo acabó y la gente lo entiende claramente. Los prologismos no les gusta al cruceño. Bien, continuamos nosotros con esta entrevista y hay que hablar de propuestas. La salud es un tema que sin duda le interesa a todo el mundo y obviamente en estas elecciones pues ha sido uno de los temas fuertes donde los candidatos también han tenido que centrar sus propuestas en esto. Gary, si usted llega a ser alcalde, no le va a tocar un periodo fácil en materia de salud. No estamos saliendo aún de la pandemia, estamos con esta crisis, con estas pulsetas que se han venido dando entre gobernación, municipio, el tema de la ley sanitaria. ¿Cuál es la propuesta que tiene usted primero para equilibrar todo esto que en este momento está pantanoso? Lo que pasa es que hay que dividir desde la realidad el diagnóstico para la solución. Hay que dividir. Una cosa es la pandemia y otra cosa es el sistema de salud. El sistema de salud no colapsa por la pandemia. No, ya el sistema de salud no existe. No existe. Porque un edificio o un centro de salud no es un servicio de salud. El servicio de salud viene a través del médico, a través del personal de salud. Esto tiene que ser complementado con los insumos correspondientes para brindar la atención, más el equipamiento. O sea, todo tiene un circuito de cosas para poder brindar el servicio. Eso no ha ocurrido. Nos dijeron que se podía, que había salud gratuita, que el mejor es mentira. Porque aquí llegó el dengue y nos hizo bolsa. Llegó la influenza, nos hizo bolsa. La chikungunya nos hizo bolsa. Todo lo que llega aquí nos hace bolsa. Solamente que en esta oportunidad el planeta se centró. Y el ojo no cambió en un año. El 10 de marzo llegó aquí el primer caso de COVID.
el famoso caso de San Carlos. Pero ya el sistema venía mal, porque no existe el sistema. Nosotros planteamos desde ahí el 30% del presupuesto para el sistema de salud en la atención y llegar al ideal. Hay un marco ideal referencial para la atención en salud. Por cada 1.000 habitantes, 3 médicos. Por cada 10.000 habitantes, una terapia intensiva. Por cada 50.000 habitantes, un hospital de segundo nivel. Eso lo hizo la OMS. Nosotros tenemos 5 hospitales de segundo nivel en toda la ciudad. Nosotros planteamos, de acuerdo a la densidad poblacional, construir un hospital por distrito que no nos va a llevar al ideal, pero nos va a acercar al ideal. Ahora, esto tiene que ver con los recursos económicos que en este momento tienen un porcentaje de 22% menos que el año pasado. A esto hay que sumarle que también no sabemos cómo va a reaccionar la gente en relación a los recursos que autogenera el municipio. Entonces hay que verlo el cuadro económico. Hay un POA aprobado que está en vigencia en este momento. Nosotros planteamos, para poder liberar recursos, que la burocracia que le cuesta tan caro al municipio, que en realidad la burocracia es un partido generándose una estructura para hacer campaña y es generándose una burocracia para hacer corrupción, nosotros por un tema de competencias, hacer una evaluación competitiva dentro de los trabajadores municipales, generar una reducción de por lo menos el 10%. Esto nos va a permitir aumentar al presupuesto al 30% y contratar. La primera parte es contratar y también dotar de medicamentos e insumos. Esa es la primera parte en relación al sistema de salud. Y automáticamente nosotros tomemos la gestión, vamos a lanzar la única estrategia que en este momento nos va a hacer esperar que podamos ir en realidad a las vacunas que necesitamos. Todo está tan politizado porque vienen 500.000 vacunas y en realidad pues no se puede comprar menos, porque los comercializadores de la vacuna no venden menos de 500.000 vacunas. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es el número que necesitamos? ¿Dónde está el soporte técnico, científico de los medios? Ya necesitamos tantas vacunas. No tenemos ese dato. Nosotros tenemos que ir a la vacunación de todos los bolivianos, no solamente en Santa Cruz, pero tenemos que pensar que hasta que llegue ese momento, tenemos que hacer algo con los niveles de contagio. El eslabón de contagio no lo vamos a poder cortar porque ya el virus está por acá y entre todos. Y si el 80% es asintomático y contagia, es imposible descubrir a un asintomático. Claro. ¿No? Entonces, en ese marco hay que ir a la detección temprana y el tratamiento precoz, que esa es la estrategia para el COVID. Yo me autodetecto ante el primer síntoma a través de un protocolo de medicamentos publicado por los entes correspondientes o por las cajas o por los colegios de médicos. Yo tomo un medicamento durante un periodo de tiempo. Mientras tanto, habilito un call center con muchos profesionales que me puedan ir guiando en la evolución o no del virus en relación al tema sintomatológico. Eso es una estrategia que a mí me va a permitir, es decir, a mi ciudadano, me va a permitir curarme sin necesidad de llegar, en caso de que tenga síntomas, sin necesidad de llegar a recargar el sistema de salud, que no existe. Eso es lo que nosotros planteamos como primera acción real. Lo que no hay es una estrategia, no ha habido, no hubo, no hay y parece que no habrá. Pero la estrategia para que no se sienta esto que se ha sentido y que no es ningún secreto, ¿no? Esto que le mencionaba de la pulseta entre lo que pedía o lo que pide todavía la gobernación, lo que dice el municipio, bueno, una alcaldesa candidata, cosa que eso también la pone en una situación que fue un problema, el mismo problema el año pasado también cuando llegó el virus, una presidenta candidata. Exactamente, ¿no? Usted va a entrar en eso. ¿Cómo es que va a lograr esa coordinación para que el ciudadano no sea el afectado? Coordinar con el gobierno central, coordinar con la gobernación, alcaldía, porque en este momento, como usted mismo mencionaba, está totalmente politizado. Porque el escenario preelectoralista de las dos veces en los dos picos no permitió que se haga una coordinación en pos de la gente y se calculó políticamente. Hoy el presidente del Estado no le permite el ingreso a un evento y sí le permite a candidatos. Es decir, no privilegia, por más de que sea candidata, es la alcaldesa. No privilegia a la alcaldesa con su presencia. Mal o bien, ella es la alcaldesa. Y sí le permite a los candidatos de su partido. Entonces, hasta en eso hay una politización dañina.
Cuando lo que corresponde, corresponde. Claro. Yo creo que en eso hay que ser justo. Estos dos escenarios en los que lamentablemente galopó hacia arriba la curva, no nos han permitido accionar como se debe. Y ha sido error tras error, tras error, tras error. ¿Por qué nos encierra, por ejemplo, para Carnaval? ¿Cuál es la justificación científica de que nos metan a nuestra casa? No hay. Es la gran pregunta. ¿Qué hace? Disloca la campaña, eso es lo que hace. Hace un disloque de la campaña, quiebra la campaña. ¿Para qué? Para anunciar que va a traer vacunas. Bien. Y termina mintiendo, porque las vacunas supuestamente iban a llegar a fin de mes. ¿Sí o no? Y después dice, no, estamos mandando una comisión para que vaya al Brasil, para que vaya a la India. Fíjense. A cotizar. El escenario político. Entonces nosotros necesitamos despolitizar. Y en ese tema de la coordinación hay que tener claro algo. Es obligación. Si el Estado no le hace un favor, el gobierno central no le hace un favor al ciudadano. Es obligación de los tres niveles coordinar. Y la competencia también, claro, de la gobernación es obligación también, la competencia del municipio es obligación. Entonces no es un tema de izquierda, derecha, colla, camba, más, menos, prim, pra, no es eso. Es un tema del ciudadano, hay que atenderlo al ciudadano. Bien, hablemos ahora de trabajo, hablemos de empleo. En su plan de gobierno usted menciona la falta de capacitación técnica para generar microempresas. ¿Cómo es que vamos a reactivar esta economía? ¿Se la va a hacer por distrito? ¿Se van a generar microempresas en los barrios? ¿Cuál es la propuesta puntual? Nosotros necesitamos avanzar en este momento en hacer circular la plata. El municipio compra servicios, desayuno escolar, la indumentaria de los propios trabajadores del municipio, el recojo de la poda y muchos servicios que los compra, mantenimiento de los parques, mantenimiento de las fuentes de agua, pero lo tiene centralizado en determinadas empresas. Lo que nosotros planteamos para hacer una reactivación en la que suponemos, de acuerdo a un cálculo, que vamos a generar 100.000 fuentes laborales, está en distritalizar, llevar en lo que significa un modelo cooperativo, en una alianza público-privada con empresas barriales, para que lo que gasta el municipio en la compra de esos servicios sea entregado a los barrios. Esa es una primera parte de esa reactivación económica, y que la plata que está presupuestada se distritalice, si vale el término, de esta manera, y puedan haber estas empresas barriales con un 50% de hombres y un 50% de mujeres para generar trabajo en ese Es decir, sentido. Que estas cooperativas, por así decirlo, puede ser cooperativa, vecinales, van a poder licitar algunos proyectos. No. Estamos hablando de los servicios. Los servicios que compra el municipio, que los compra, vamos a hablar, por ejemplo, la limpieza de los parques, de los parques. Eso lo podemos digitalizar. ¿Para qué? Para que se genere ahí mismo una empresa y se atienda desde el barrio con la misma plata. Trabajando con las juntas vecinales. Correcto. Ese es el plan de empleo en realidad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que debemos generarle del propio municipio la posibilidad de que trabajen, sin necesidad de sobrecargarlo al municipio de funcionarios, digamos. Porque hace un momento le explicaba dónde iba a salir la plata para la salud. Nosotros tenemos que bajar esa burocracia, pero tenemos que democratizar la plata, ese sería el término. Bien. Si hablamos de transporte y de esta reforma integral que es tan urgente, la propuesta suya, ¿tiene alguna obra estrella, alguna obra como la tienen otros candidatos? Nosotros tenemos que ver la realidad económica del municipio y hay que tratar de buscar primeramente el dato del endeudamiento. Hay un reporte de medio año del año anterior que me parece que son $700.000 lo que se ha reportado, 700 millones, perdón, lo que se ha reportado en relación al endeudamiento del municipio. Yo sé que hay una deuda muy grande con los constructores, sé que hay una deuda también generada en otros proyectos, y hay algunas obras sin contrato. No sabemos a ciencia cierta cuánto asciende el nivel de endeudamiento del municipio. Cuando uno entra a la realidad de lo que se ha publicado,
uno puede observar que seguir endeudando el municipio sería un acto de irresponsabilidad. Pero necesariamente hay que gestar ciertas cosas para adecuar, por ejemplo, la Pampa de la Isla. La Pampa de la Isla necesita tener una viabilidad, porque hay un cuello de botella ahí permanente, y nosotros tenemos un diseño de hacer un viaducto ahí, un paso para evitar que los que se quedan por la Pampa de la Isla generen el embotellamiento y los que van para Cotoca crucen. Ese es uno de botella que tenemos, un cuello de botella que tenemos identificado y que le vamos a dar solución rápidamente. Pero en realidad el problema del tráfico en la ciudad, que permanentemente se lo endilgan solamente al transporte público, no es solamente el transporte público. En realidad nosotros tenemos que hacer funcionar la ciudad, hay que hacer funcionar las radiales y los anillos. En ese sentido nosotros necesitamos hacer transbordo. Para hacer transbordo, para solucionar el tema del transporte público, necesitamos que los transportistas paguen aquí, porque están pagando en todos los municipios de alrededor, porque es menos burocrático. Entonces necesitamos atraer esa plata acá para generar transbordo. El transbordo va a dar dos beneficios: uno, en el tema de salud, y dos, equiparar de esta manera las rutas que pelean los transportistas permanentemente. Pelean los mercados y pelean las universidades. Claro. Si nosotros logramos, nosotros hemos denominado gestión única del transporte, convocar a todos, porque también aquí tenemos que ver qué hacemos con el cuarto anillo mientras se construyen las cosas, porque en realidad la construcción tiene un tiempo para poder dotar de un elemento que pueda facilitar ciertas cosas en el tema del tránsito de la ciudad, pero mientras tanto sigue el embotellamiento. Entonces esperemos la obra, no, hay que hacer acciones que son más sencillas desde la composición de un ente que pueda involucrar a todos y generar desde ahí el desahogo de la ciudad. Por ejemplo, yo hoy me reuní con la gente del transporte y yo les decía, hay que hacer parqueos para que la utilización de los camiones en el cuarto anillo, que es no hay cómo más llegar al otro lado, sea a través de horario. Parqueos. Parqueos. Uno habilita un parqueo, se paran los camiones y usted le habilita de 12 de la noche a 5 de la mañana. No puede entrar al cuarto anillo antes de eso, porque es la hora de menor congestión en el cuarto anillo. Mientras usted planifica la obra que pueda generarle que no lleguen hasta el cuarto anillo y puedan llegar a la otra zona sin necesidad de problema. Hay un tema complejo en el tema de la aduana, por ejemplo, que está dentro del cuarto anillo en la Brasil, ¿no ves? Entonces hay que ver de idear y generar y gestar desde ahí, que ya los transbordos en los micros desahoga la ruta, y la segunda parte es que al ciudadano lo obliga a caminar. Si usted camina va a tener menos problemas de diabetes, menos problemas de obesidad, menos problemas de hipertensión, y automáticamente desahoga el tema del sistema de salud. ¿Me explico? Entonces es mucho más complejo cuando uno lo ve desde el punto de vista humano. Son acciones que deben involucrar un montón de elementos. Entre todo esto que usted comenta, ¿cuál entonces sería la primera acción dentro de este plan para reordenar el transporte que usted realizaría? La creación de la gestión única. O sea, la creación de la gestión única, con todo, porque ahorita hay muchos actores dentro del tráfico. Claro. Por ejemplo, el transporte libre, digamos. Hay que readecuar. Tenemos otro problema con la llegada de los servicios de transporte desde provincia. Hay que reubicar para que funcionen los anillos y que funcionen las radiales. Es decir, nosotros no podemos seguir sobrecargando, y tenemos un problema muy fuerte en el primer anillo hoy porque lo hicieron más chico. Esa obra es demasiado cara, que en realidad está dentro de las sugerencias que hizo el JICA, sí, pero no debió ser encarada de esa manera. Se lo hizo sin una planificación adecuada porque requiere de otros desahogos para que pueda funcionar. Bien. Nosotros tenemos que volver a un plan. Yo estoy en este momento trabajando con un grupo de ingenieros, porque el plan original del tercer anillo interno y externo, por ejemplo, era que el interno iba para allá y el externo venía para acá. O sea, no eran doble vía los dos. Eso lo va a retomar.
Lo que pasa es que no tengo el estudio terminado, porque vamos a ver, están haciendo una medición del paso de los vehículos y demás, para saber si haciéndolo de esa manera nosotros podemos generar una descongestión. Porque si no genera una descongestión, ¿para qué lo hacen? Es en vano. Entonces, están en ese momento contando los autos, en otras palabras, para ver si se puede... si vale la pena. Si vale la pena o no generar el cambio de orientación, que si uno lo analiza no hay mayores elementos que una decisión. O sea, creo que hay muchas cosas que tienen que correr desde lo que tenemos y después proyectar lo demás. Pero si nosotros nos basamos simplemente en la espera de la obra, la gente sigue sufriendo lo mismo. Mercados. Hablemos de mercados. En su propuesta usted menciona modernizar los mercados. No sé, lo primero que se me viene a la mente cuando se lee esto es construir más mercados, hacerlos más amigables con el ciudadano. ¿Cómo nos podemos imaginar este ideal de modernidad en los mercados? Entre un mercado actual y un mall, eso es modernizarlo. Pero es abismal. No, pues estoy diciendo un intermedio. Ya. Pero en realidad la problemática de los mercados depende del mercado. El problema de los pozos ahorita es la inseguridad. Hay un tema de microtráfico en una zona de los pozos, en uno de los lados de los pozos, los Tantacá-Tomaca. Y esos cada que les da la gana se agrupan y se entran a un pasillo y lo saquean. ¿Cuál es el problema ahí? Nosotros podemos generar desde el municipio que vayan los gendarmes y demás, pero esa es una competencia por el microtráfico, porque ahí sale el microtráfico. Nosotros tenemos que generar que el Ministerio de Gobierno instruya a la policía una intervención. Esa es una problemática urgente. Mientras vamos viendo la forma de modernizarlo el mercado, porque el mercado de los pozos, por ejemplo, debe entrar dentro de un circuito turístico, como el mercado nuevo y como la Siete Calles. Dentro de un circuito turístico del mercado. Porque el origen del comercio en Santa Cruz viene de esos mercados, digamos. Entonces nosotros tenemos que incluirlos dentro de un circuito turístico. ¿Qué quiere decir? Hay que respetar muchas cosas de la infraestructura actual y la antigua para poder hacerlo un mercado turístico dentro del casco viejo. La problemática en la feria Barrio Lindo son los mañaneros externos, los que venden afuera. No lo puede uno sacar del círculo del comercio porque se quedan sin comer, pero no pueden vender ahí porque los perjudican a los de adentro. Hay que reubicarlos y generar espacios donde se pueda hacer una asociación con ellos para no regalarles. Yo no estoy de acuerdo que el municipio regale, pero gestionarles para que el municipio les otorgue un predio y ellos puedan, a través de la gestión municipal, construirse un espacio para poder vender. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que no pueden haber más ambulantes. Claro. Y en los otros distritos, por ejemplo, si hablamos Villa, Plan 3000, en La Pampa, donde hay no solo mercados municipales, hay mercados clandestinos, ilegales. Eso necesitamos ordenarlo. Lo que pasa es que no tenemos un censo real de cuántos comerciantes hay. Pero el comerciante es un servicio anexado al municipio, porque abastece. Claro. El municipio no lo puede hacer solo. Es como el transporte, no puede brindar un transporte municipal, el municipio no tiene la plata para hacerlo, necesita del transportista. Entonces hay que hacer empatía con esa realidad y desde ahí tratar de reordenar. Va a ser complejo, porque nosotros tenemos un problema. Muchas veces la costumbre rompe lo técnico. Nosotros tenemos que hacer una simbiosis, y es muy complejo, el cruceño. Y complejo es el comerciante que, como no tuvo autoridad, recuperar la autoridad va a ser complejo. Pero toca. Como no tuvo autoridad, vendió donde le dio la gana. Y no es así. Nosotros tenemos que ordenar en ese sentido. Pero tenemos que cuidar de la fuente laboral también. Porque si nosotros vivimos un mercado lejano, tenemos que, como municipio, gestionar que se promocione el mercado y enseñarles a ellos a idear qué es el modernismo del comercio ahora. El celular. Yo les decía a los medianos y pequeños empresarios, les decía, más allá de eso, nosotros tenemos que ver lo que viene, pues. Hoy es un tema de pedir delivery, ¿no es?
ese es el nuevo normal porque, insisto, no se va a ir el COVID. Entonces nosotros tenemos que entrar a una capacitación para que también entre en ese nuevo universo. Me va a explicar bien eso, pero nos tenemos que ir a una pausa. Bien, Gary, 1 minuto tiene para dirigirse al ciudadano. Yo debo agradecer a la gente que todos los días se suma. Nosotros tenemos un plan, se llama Primero Vos. Tenemos un equipo que lo ha elaborado con nosotros y que va a trabajar con nosotros en esta gestión. Estamos listos para asumir el liderazgo de la ciudad de Santa Cruz. Cuento con tu voto el próximo 7 de marzo para que ganemos contundentemente la elección y arranquemos juntos la transformación real del municipio de Santa Cruz. Gracias por acompañarnos. Gracias. Ya lo leí, le cuento. ¿Ah, ya lo leyó? Voy a volver a leer. Sí, he visto que me han hecho algunas preguntas del plan. Sí. Bueno, Gary. Este está más bonito, está empastado. Sí, empastado. Pero le cuento que ahora todo digital. Yo se lo mandé digital. Claro. Pero es más bonito. Bien, digital, impreso. Claro, para que no se olvide de votar también. No me olvido, sé que tengo que votar. ¿Por quién? Ya es otra cosa. Es secreto, es secreto. Está bien, gracias. Pero ya sabe por quién no va a votar, ¿no? No, ya sé por quién no voy a votar. Eso Clarísimo está claro. lo tengo. Gracias por acompañarnos. Nosotros hemos llegado al final de Estudio Abierto. Recta final es el espacio donde conversamos con los candidatos a la alcaldía y gobernación.